Hola de nuevo, me da mucho gusto saludarlos en esta nueva clase. Hoy veremos el tema de voz narrativa. Ya hemos tenido varios repasos acerca de las lecturas no literarias. Sin embargo, ya terminamos esos temas. Comencemos por las lecturas literarias. Y algo de las preguntas que más vas a encontrar en tu examen de admisión es acerca del narrador, o bien el tema como tal es voz narrativa. En este tema vamos a ver acerca de qué tipos de narradores hay, en aspectos de desde dónde nos cuentan la historia y qué tanto saben de la historia. Todo esto recibe un nombre específico y tú lo puedes identificar al momento de estar leyendo el texto en el examen. Comencemos entonces, primero, repitiendo, ¿qué es un narrador? Es un personaje, bueno, perdón, la definición de un personaje es todo aquel ser inventado real que en una historia o texto literario tiene un actuar que es interés para el autor y da pie a la narración. Esa es la importancia del personaje y gracias a estos personajes vamos a tener un narrador y los acontecimientos de la misma. Una palabra clave que debemos recordar siempre es la palabra diégesis. Diégesis tiene un significado que yo resumí en historia. Diégesis significa historia, y de aquí derivan los nombres de los tipos de narradores. Comenzando por el primer tipo de narrador, vamos a encontrar al narrador autodiegético. Puedes ver que diegético viene de la palabra diégesis. Autodiegético, partiendo de la palabra auto propio, y diégesis historia o diegético. Narra su propia historia. Aquí lo vamos a encontrar como que el narrador es el protagonista de la historia y está contando todo lo que le pasa, le pasará o le pasó. Eso ya depende del tiempo que tenga la historia, pero aquí nos enfocaremos solo en el narrador. Tengo aquí un fragmento de Jonathan Swift que me dice lo siguiente. Actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Puedes ver que todos los verbos que están conjugados aquí están en primera persona. Actué como médico, me permitió aumentar, pasaba mis horas, llevaba siempre conmigo, cuando estaba en tierra, etcétera. Aquí nos da una impresión de que el protagonista está contando su propia historia, entonces es protagonista y narrador. Generalmente lo encontrarás, ya lo dije, en primera persona, y a esto le llamaremos un narrador autodiegético. Ejemplos, tenemos a la película de Ratatouille. Esta, a final de cuentas, el protagonista está narrando su propia historia, si lo vemos de un sentido estricto. Un ejemplo más reciente es Deadpool. También, si recuerdan, si vieron la película, puedes recordar que él nos está contando la historia, a pesar de que hay participación y diálogo entre los personajes. Siempre hay un momento en el que nos hacen saber que está contando su propia historia. Tenemos unos ejemplos más comunes como Forrest Gump y las locuras del emperador, esta caricatura muy famosa, que es muy interesante porque es muy marcado el hecho de que del narrador, el protagonista, es el mismo. Crepúsculo es otro ejemplo. Y tenemos ahora el segundo tipo de narrador de acuerdo a la posición en la que está. Este es el narrador homodiegético. Este narrador lo podemos entender como que es un personaje. No necesariamente es el protagonista, no es el protagonista, es un personaje. ¿A qué me refiero? Vamos a leer primero el fragmento de José Luis Borges. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota, detrás del cigarrillo. Recuerdo sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pasada resentida y nasal del orilleo antiguo sin los silbidos italianos de ahora. Sí, aparentemente nos están hablando de en primera persona porque es recuerdo, recuerdo, recuerdo. Sin embargo, este narrador está narrando a otro o está describiendo a otro personaje y lo que estaba haciendo. Entonces puedes ver que es un narrador homodiegético que está dentro de la historia, participa en la historia, pero no está narrando su historia.
es como si fuera un testigo. En ocasiones este narrador puede participar más activamente no solo como testigo, sino como personaje secundario, incluso como antagonista, pero el punto es que no es su historia, no está narrando lo que él hace, sino lo que hace otro personaje. Vamos a ver algunos ejemplos, que los más mencionados son los detectives, el Sherlock Holmes, para ser precisos. Es una historia en la que el personaje mm, participa en la historia, en ocasiones es Watson, el amigo de Sherlock Holmes, o en ocasiones es otra persona que narra lo que está haciendo este protagonista. Y generalmente las películas que son así de detectives son las que más presentan o son las que más combinan con la trama de una narración homodiegética. Por último, tenemos la tercera posición de narrador, que es el heterodiegético. Este simplemente es un narrador, no participa en lo absoluto en la historia, está ajena a. No es un testigo, no va a interactuar con el protagonista, no es el antagonista, no interactúa con él tampoco. Ni siquiera es un personaje incidental, solo es un narrador y esa es su única función. Como lo podemos ver en este siguiente fragmento de Julio Cortázar. A mitad del largo zaguán del hotel, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro y él, porque es para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Es muy marcado el personaje externo a la historia. Un ejemplo de ellos es Hércules, es el más conocido, pues la historia la narra una tercera persona que nunca es un personaje. Otro ejemplo que también puede ser eh, conocido es El Señor de los Anillos, donde siempre, sobre todos los libros, siempre el narrador está fuera de la historia, nunca interactúa. Podemos resumir esto, antes de pasar al siguiente tipo de narrador, podemos resumir esto con lo siguiente. Si yo tengo aquí un círculo que voy a poner de color azul, bueno, color verde para que no se confunda, aquí tengo un círculo, ese es mi diégesis, en donde se va a ubicar el narrador heterodiegético. Narrador heterodiegético va a estar aquí afuera. Va a estar fuera de la historia, pero va a ver toda la historia. El narrador autodiegético, no es el auto, perdón, es el homodiegético. Voy a borrar esto. Narrador homodiegético. Puedes ver que está dentro de la historia, pero no es el personaje principal. Y por último, el narrador autodiegético, ahora sí, autodiegético, es aquel que está dentro de la historia, pero no solo es que esté dentro de la historia, es su propia historia. Entonces eso lo convierte en el protagonista. Este es un esquema muy sencillo que puedes recordar para que no se te pierda el nivel o la ubicación del narrador dentro de la historia. Entendido esto, vamos a pasar al siguiente clasificación o tipos de narradores, que es qué tanto sabe nuestro narrador de la historia. Si tienes dudas con respecto a estos tres tipos que acabamos de ver, por favor déjala en los comentarios, las estaremos resolviendo. El primero de ellos es el narrador omnisciente. Recuerda que aquí son los conocimientos o la conciencia que tiene respecto a la historia. Una noche en que no tiene nada que hacer, B consigue, tras dos llamadas telefónicas, ponerse en contacto con X. Ninguno de los dos es joven y eso se nota en sus voces en sus voces que cruzan España de una punta a la otra. Renace la amistad y al cabo de unos días deciden reencontrarse. Ambas partes arrastran divorcios, nuevas enfermedades, frustraciones. Cuando B toma el tren para dirigirse a la ciudad de X, aún no está enamorado. El primer día lo pasan encerrados en casa de X, hablando de sus vidas. En realidad, quien habla es X. B escucha y de vez en cuando pregunta. Por la noche, X lo invita a compartir su cama. B en el fondo no tiene ganas de acostarse con X, pero acepta. Por la mañana, al despertar B, está enamorado otra vez. Llamadas telefónicas de Roberto Bolaños. Veamos entonces que aquí este narrador es consciente de la edad de ambos, a pesar de que la historia no nos lo menciona. Ninguno de los dos es joven. A pesar que no nos lo menciona, el narrador lo sabe. España de punta a la otra, saben la ubicación de uno de ellos, a pesar de que no nos lo mencionan antes. Y además, lo que más puedes
Identificarlo es acerca de, lo invita a compartir su cama y ve en el fondo no tiene ganas de acostarse con X. Puedes ver que está consciente de lo que siente B y también de lo que siente X. Entonces, en este punto, nosotros nos damos cuenta que el narrador sabe todo lo que está sucediendo, sabe más de lo que un personaje o los mismos personajes saben del otro. Esto lo hace omnisciente. Ovni, recuerda que significa completo o todo, lo podemos ver en la religión cuando se dice que Dios es omnipresente, está en todos lados, omnisciente, está consciente de todo. Entonces, definición de narrador omnisciente, todo lo sabe. El siguiente, perdón, algunos ejemplos de aquí, es la película de Amelie. Tenemos la película de la ladrona de libros, perdón, y la serie, pues, que es un tanto conocida, la de Esposas Desesperadas. El narrador sabe todo lo que piensan los personajes. Entonces, son ejemplos que puedes ver, si no los has visto, puedes hacerlo y identificar perfectamente a este tipo de narrador. Seguimos con el narrador equiciente. Equivalencia, perdón, o equidad, igualdad. Sabe lo mismo que un personaje, y esa es la palabra clave. Este narrador, si está narrando al protagonista o es el mismo protagonista, solo sabe lo que ese protagonista o ese personaje conoce, sus intenciones, sus sentimientos, lo que está pasando a su alrededor porque el personaje está interactuando con eso. Pero no sabe, en el caso de la lectura anterior, no sabría si B está enamorado o si B quería compartir la cama con X, porque el narrador es X, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de equiciente. Tenemos aquí un texto de Juan José Arreola. Desde su claro huerto de manzanas, Perónele de Armentieres dirigió al maestro Guillermo su primer rondel amoroso. Puso los versos en una cesta de frutas olorosas y el mensaje cayó como un sol de primavera en la vida oscurecida del poeta. ¿Qué ejemplos podemos ver aquí? Un ejemplo muy famoso es Matilde. Esta película hay una narración, pero sabemos que el narrador solo conoce lo que le va sucediendo a Matilda. Entonces, esto lo convierte en equiciente. Bien. Y por último, tenemos nuestro narrador deficiente, que su nombre lo dice. Este narrador no sabe todo lo que está pasando. Este narrador solamente sabe menos que lo que un personaje sabe. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tú estás en este momento en una habitación, tú puedes saber lo que te está sucediendo, pero no vas a conocer lo siguiente hasta que te sucede. Quizá en el equiciente sí vas a notar esa diferencia, pero solo lo que le sucede a ese personaje o lo que le va a suceder, pero no más allá. El deficiente me gusta compararlo con un detective. Un detective no va a encontrar más cosas hasta que las va descubriendo. No las va a saber más que encontrar. No va a saber más cosas hasta que las va encontrando, va viendo las pistas. Al momento en que descubre una pista, es consciente de algún evento. Pero si no encuentra esa pista, no va a saberlo. Eso es un narrador eficiente. Ejemplos de esto en periódicos. En los periodistas o en las noticias se utiliza mucho este narrador en los periódicos, ya que es donde tenemos narrador. El narrador, pues solamente describe lo que ve, no sabe más allá de lo que sucedió o lo que los demás piensan. Y bueno, estos son los tipos de narradores. Me gustaría que dejaras tu comentario acerca de las dudas o algún comentario que quieras agregar tú respecto a este tema, ya que es un tema sencillo y es un tema, repito, que vas a encontrar en el examen. Tipos de narradores desde su perspectiva o clasificación de desde dónde narran y qué tanto saben. Si tienes dudas, repito, déjala en los comentarios y te invito a que veas nuestras promociones o nuestra información acerca de los cursos como los paquetes de 10 exámenes de simulación, que recuerden, siempre lo menciono, incluyen asesorías asincrónicas en cualquier momento y pues te ayudan más que nada a prepararte para un examen, que es lo que es tu objetivo. Mi nombre es Omar Salcido y como siempre ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en la siguiente clase.